Pensar la política suele implicar sumergirse en un universo de conceptos como poder, organización, leyes, conflicto e intereses. Es una esfera que, en la modernidad, se ha construido sobre una base de racionalidad instrumental y estructural, relegando lo simbólico y lo espiritual al ámbito de lo privado y lo subjetivo. Esta distinción entre lo místico y lo político, sin embargo, es una construcción reciente y artificial. En las grandes tradiciones de pensamiento, lo político nunca fue autónomo de una concepción integral del cosmos, del ser humano y del sentido de la historia. Es en este marco donde la Cábala, lejos de ser descartada como un misticismo evasivo, emerge como una potencia muy singular. Ofrece una arquitectura simbólica y conceptual profundamente fértil para repensar la comunidad, el poder, la responsabilidad y la reparación de lo colectivo. La Cábala no es una teología dogmática ni un sistema de creencias primitivo. Es, ante todo, una ontología relacional, donde todos los elementos o componentes comprendidos se cabalizan. Esto es, se eslabonan uno con otros para poder generar, mantener y proyectar el sistema de toda la realidad. Su interés no se centra en un Dios estático como objeto de fe, sino en la dinámica misma de la emanación y la manifestación. Describe la realidad no como un conglomerado de sustancias fijas, sino como una red viva de flujos, de vasos, tensiones y reconfiguraciones constantes. Los conceptos centrales del Tzimtzum, la autocontracción divina para dar lugar a lo otro, y la Shevirada Kelim, la ruptura de los recipientes primordiales, no son mitos de origen, sino metáforas estructurales de cómo, constantemente, la totalidad emerge del Ein Sof. Desde esta perspectiva, la política no puede reducirse a la mera administración de recursos o a la disputa por cargos. Se revela, en cambio, como la dimensión social y concreta de esa red ontológica, donde el orden colectivo es una forma específica de canalizar energías, distribuir fuerzas y gestionar las inevitables tensiones entre la luz, es decir, la abundancia y la potencialidad, además del recipiente que incluye la estructura, la ley, la institución que en general la contiene. Uno de los aportes más radicales de la Cábala al pensamiento político es la noción de que la realidad está fundamentalmente fracturada. El mundo, tras esa Shevirá, es un campo de fragmentos de luz aprisionadas en las clipot, que están en la materialidad. Por lo tanto, la creación está incompleta y requiere de un tikkun olam, una reparación activa y cósmica. Esta idea socava cualquier intento de legitimación mística o ideológica del status quo. No existe un orden natural o sagrado que deba ser conservado de manera inmutable. Políticamente, esto implica que ningún sistema de poder, ya sea un Estado, un modelo económico o una revolución, puede presentarse como definitivo o perfecto. La Cábala introduce un principio de imperfección estructural que convierte la política en una tarea ética permanente, la de detectar y sanar las rupturas en el tejido social, entendiendo que la injusticia no es solo una falta de moral individual, sino una manifestación de un desajuste estructural que requiere intervención colectiva. En la Kabbalah, la luz infinita, el Or Ein Sof, carece de eficacia sin un Kli, un recipiente que lo module y lo concrete. Una energía sin forma adecuada no crea, destruye. Traducido al ámbito de lo político, este principio es el de una lucidez extraordinaria. No bastan los ideales, las visiones utópicas o la voluntad de cambio. Una sociedad necesita instituciones, normas, pedagogías y límites bien diseñados, es decir, recipientes, capaces de sostener y manifestar aquello que desea. La historia está plagada de revoluciones que, desbordadas por su propia energía redentora, colapsaron no por la maldad de sus ideales, sino por la fragilidad o la rigidez de sus estructuras contenedoras que no aceptan lo real. La Kabbalah ofrece así una crítica silenciosa pero contundente tanto al autoritarismo que idolatra el recipiente hasta asfixiar la vida, como al anarquismo romántico
que creen la luz pura sin necesidad de vasijas. La ley, la institución, la tradición, cuando son flexibles y permeables, no son solo instrumentos de represión, sino las condiciones de posibilidad para la continuidad de la vida colectiva. El modelo de la Sefirot, las 10 emanaciones o atributos divinos, ofrece un mapa para una política de equilibrio dinámico. No hay una sefirá, una cualidad, que sea suprema por sí sola. La política, desde este modelo, deja de ser una batalla entre absolutos orden versus libertad, justicia versus compasión, y se convierte en una ingeniería sutil de las proporciones. Así, Geburá, en rigor o la justicia, sin Gesed, sin la misericordia o la gracia, se convierte en crueldad y tiranía. Gesed, sin Geburá, se disuelve en un caos permisivo que nada sostiene. Y Tifret, la belleza o la armonía, media entre ellas, integrando la verdad en compasión. De esta manera, Hod, es decir, el esplendor, y Nesaj, la eternidad, representarían así la tensión entre la recepción y la protección, entre la tradición y la innovación. Una filosofía política inspirada en la Sefirot no buscaría la victoria final de un principio sobre otro, sino la constante búsqueda de la relación correcta, el ritmo y la proporción adecuados para cada momento histórico. Es una visión ecológica del poder, donde el desequilibrio de cualquier punto del sistema afecta a la totalidad. Finalmente, la Kabbalah aporta una intuición crucial para desmontar los mecanismos más tóxicos de la política. El mal no es solo exterior. La figura del Sitra Achra, el otro lado, no es un enemigo externo, sino la sombra que surge de los desequilibrios internos del sistema divino mismo, y por extensión, de la psique individual y colectiva. Proyectar todo el mal en un adversario político, ese otro, el enemigo del pueblo o el sistema, es una forma de idolatría moderna y una abdicación de la responsabilidad. Esta perspectiva complejiza radicalmente el conflicto político. La batalla no es solo ideológica, económica o militar, sino también simbólica, imaginaria y espiritual. Los populismos, los fanatismos y las ideologías totalizantes son, desde esta óptica, patologías espirituales colectivas que externalizan una sombra que no se quiere reconocer como propia. ¿Puede entonces la Kabbalah ayudar a pensar lo político? No, si por lo político se entiende como un programa de gobierno, un manual de legislación o la base para un partido político. Su contribución es de otro tipo. Actúa como una matriz conceptual profunda que nos permite comprender que la política no es secundaria respecto al ser, sino su expresión concreta en el ámbito de lo colectivo. Que lo colectivo no es una mera suma de individuos, sino una dimensión ontológica con su propia arquitectura espiritual. Que el poder no es solo dominación, sino la gestión del flujo de energía, ya sea económica, cultural o vital, que estructura a una comunidad. Y que toda sociedad, como el cosmos mismo, vive en el intersticio permanente entre la Shevirá, la ruptura, y el Tikkun, la reparación. En una era obsesionada con la técnica y desprovista de sentido, la Kabbalah no ofrece respuestas cerradas, sino una profundidad peligrosa y subversiva. Obliga a pensar el poder con conciencia metafísica, la justicia con dimensión cósmica y la comunidad como un organismo vivo que participa en la reparación del mundo. En un panorama de superficialidades ideológicas, su mayor contribución podría ser precisamente devolverle el espesor ontológico a lo político y la responsabilidad trascendente a lo colectivo.